En esta sesión hablaremos de los impuestos. El Estado puede utilizar diversos instrumentos para participar en la actividad económica, entre los cuales podemos mencionar los impuestos, la regulación del mercado a través de los precios y el gasto público. Los impuestos se constituyen como el principal mecanismo de recaudación de ingresos para que el Estado pueda ejercer su actividad económica enfocada en el bienestar. Se pueden establecer impuestos sobre la renta de las personas, las utilidades de las empresas, los bienes o patrimonio, tanto de las personas como de las empresas, el consumo o la producción de bienes y de servicios. Los efectos que se producen los podemos resumir de la siguiente manera. Primero, reducen la renta y consecuentemente el gasto privado de las personas y de las empresas. Segundo, ayudan a desincentivar actividades como fumar o contaminar o a fomentar otras como la educación, la vivienda, etc. Tercero, transfieren recursos reales, que es el dinero, de los bienes privados a los bienes colectivos o públicos. Desde el punto de vista de la economía, los impuestos se analizan bajo dos aspectos. Primero, la incidencia de un impuesto. La incidencia refleja cómo los impuestos afectan el bienestar de las personas, que hemos aprendido a medir a través de los excedentes. En este caso, los impuestos disminuyen los excedentes. Y segundo, la carga del impuesto, que refleja la forma en que se paga el impuesto entre los participantes en el mercado, para lo cual caben tres posibilidades: que lo paguen los consumidores o compradores, que lo paguen los vendedores o productores, o que se reparta el pago entre ambos participantes, productores y consumidores. Veamos con mayor detalle la incidencia del impuesto. En la gráfica en pantalla, reconocemos en primer lugar los excedentes del consumidor y del productor con base en el precio de equilibrio del mercado. Si el gobierno establece un impuesto sobre los compradores, entonces, por cada artículo que compren, deberán pagar una cantidad determinada adicional al precio del bien, es decir, deberán asimilar un costo adicional, lo cual desincentiva al comprador, que demandará una cantidad menor de este bien a todos y cada uno de los precios, afectando a la demanda total y en consecuencia desplazándola hacia la izquierda exactamente en el valor del impuesto. Al hacer el impuesto que la curva de demanda se desplace a la izquierda, se origina un nuevo equilibrio con menor cantidad y precio. Los nuevos excedentes del productor y del consumidor quedan reducidos a las áreas naranja y amarillo que aparecen en el gráfico. La consecuencia del impuesto es la de que los compradores compran menos y los vendedores venden menos, reduciéndose la actividad del mercado y consecuentemente el bienestar de la sociedad. Al nuevo precio de equilibrio del mercado, como vemos en el gráfico identificado como P2, los vendedores deberán adicionar el valor del impuesto T, y entonces el precio que pagarán los compradores P3 resulta mayor que el precio sin impuesto P0, como podemos observar en la gráfica. A su vez, los vendedores finalmente solo les queda el precio P2, que resulta del precio cobrado a los compradores P3 menos el valor del impuesto recaudado para el Estado, y que es menor que el precio de equilibrio inicial P0, el cual cobraban antes del impuesto. Visto así, la aplicación del impuesto da como resultado una recaudación o ingreso fiscal para el Estado
equivalente al área del rectángulo en la gráfica, resultante de la diferencia entre el precio que paga el comprador, P3, y el precio que le queda al vendedor, P2, multiplicado por el número de unidades vendidas, como aparece en el gráfico. Esta disminución del bienestar se convierte en una responsabilidad del Estado, quien a su vez deberá compensar esta pérdida con la inversión pública que realice. Desde el punto de vista de los productores, un impuesto sobre los vendedores reduce la rentabilidad de la producción, es decir, aumenta el costo de producir cada unidad, desestimula la producción y desplaza la curva de la oferta a la izquierda exactamente en el valor del impuesto. Se genera una presión al alza del precio para tratar de cubrir los costos del productor, subiendo el precio que pagan los compradores. Pero sobre este nuevo precio se deberá descontar el valor del impuesto, lo cual reduce el precio que finalmente reciben los vendedores, como vemos en el gráfico en pantalla. En cuanto a la carga o pago del impuesto, generalmente se reparte entre compradores y vendedores en una proporción que va a depender de la elasticidad, que es la sensibilidad frente al precio, de la demanda y/o de la oferta, como podemos observar en el gráfico. El elemento clave para determinar cómo se reparte la carga entre compradores y vendedores es entonces el concepto de elasticidad, de forma que la carga o el pago recaerá en mayor proporción en la parte de mercado que es menos elástica, puesto que tiene menos capacidad para encontrar alternativas para sustituir los bienes afectados con el impuesto, o simplemente considera que no puede dejar de consumirlos o de producirlos, y entonces tendrá que asumir, si no la totalidad del impuesto, la mayor parte de este.